El FBI tenía todo lo que necesitaba. Tenían el video, tenían la sangre, tenían el ADN. Recibieron 50,000 propinas. Tenían un retrato robot realizado por un artista forense. Tenían una billetera de Bitcoin. Tenían un guante que encontraron en un campo. Tenían un marcapasos que dejó de transmitir exactamente a las 2:28 de la madrugada. Y sin embargo, 95 días después, Nancy Guthrie sigue desaparecida. Ahora bien, Nancy Grace, uno de los nombres más respetados en la cobertura del crimen en Estados Unidos, una exfiscal que se sentó frente a asesinos en los tribunales, una mujer que ha trabajado en más casos de personas desaparecidas que los que la mayoría de las agencias policiales verán en toda su vida. Nancy Grace está diciendo en voz alta lo que millones de personas han estado pensando en silencio. ¿El FBI dibujó el círculo equivocado? Y la respuesta, la verdadera respuesta, puede haber estado a 2 millas de distancia todo este tiempo. Quédate conmigo porque esta historia no va por donde crees que va. Y cuando terminemos aquí, ustedes van a comprender este caso de una manera que la mayoría de las personas que ven las noticias jamás entenderán. Si es la primera vez que descubres Brian Records, suscríbete ahora mismo. Abordamos este caso con hechos, con información verificada y con la profundidad que la mayoría de los canales pasan por alto. Cada detalle de este video proviene de informes públicos verificados. Nada de lo que se dice aquí es especulación disfrazada de verdad. Ahora, volvamos al principio porque para entender lo que Nancy Grace está diciendo hoy, es necesario entender lo que sucedió la noche del 31 de enero de 2026, la última noche. Nancy Guthrie tiene 84 años. Es la madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa Today Show de la NBC, uno de los rostros más reconocidos de la televisión matutina estadounidense. Pero nada de eso importa para esta historia tanto como un simple hecho. Nancy Guthrie no podía caminar más de 50 yardas por sí sola. Ella usaba un andador. Su corazón era frágil. Dependía de un marcapasos para mantenerse con vida. Ella no era una mujer que pudiera desaparecer por sí sola. Ella no era una mujer que se adentrara en el desierto de Tucson a las 2 de la mañana y se perdiera. El sheriff Chris Nanos lo dijo él mismo. Según sus propias palabras, no podía caminar ni 50 metros sola. La noche del 31 de enero, Nancy cenó con su hija Annie Guthrie y el esposo de esta, Tomás Ochión. Era una cena familiar normal. Nada fuera de lo común, nada alarmante. Después de cenar, Tomaso llevó a Nancy a casa en coche. La dejó en su casa en Tucson, Arizona. La vio entrar. Se marchó en coche. Esa fue la última vez que alguien confirmó haber visto a Nancy Guthrie con vida. Lo que ocurrió en las horas transcurridas entre el momento en que Tomaso la dejó y el instante en que Annie Guthrie llegó a una casa vacía a la mañana siguiente es el eje central de toda esta investigación. Lo que vio la cámara, a la 1:47 de la madrugada del 1 de febrero de 2026, un individuo enmascarado y con guantes se acercó a la puerta principal de Nancy Guthrie y desconectó la cámara del timbre. Sabía exactamente dónde estaba. Sabía exactamente cómo desactivarlo. No dudó. No miró a su alrededor con nerviosismo. Se movía con la calma y la precisión deliberada que los investigadores y Nancy Grace han señalado repetidamente como prueba de una cuidadosa planificación anticipada. A las 2:12 de la madrugada se detectó movimiento. A las 2:28, el monitor del marcapasos de Nancy Guthrie no realizó la transmisión programada. Para una mujer de 84 años que depende de ese aparato para sobrevivir, ese no es un detalle menor. En ese momento el reloj se detuvo. Posteriormente, el FBI recuperó grabaciones de los sistemas internos de Google Nest. Grabaciones que ya habían sido eliminadas del propio dispositivo. El individuo enmascarado vestía ropa oscura, llevaba una mochila Ozark Trail y guantes en ambas manos. Su estatura, su complexión, su forma particular de moverse, todo quedó registrado. Pero esto es a lo que Nancy Grace siempre vuelve. Este hombre ya había estado en esa casa antes, no una, sino varias veces. El 11 de enero, las cámaras captaron la inspección de la propiedad. Se cree que regresó a finales de enero. El 30 de enero, la noche anterior a la desaparición de Nancy, él regresó una vez más, pero esta vez fue diferente. Esta vez llevaba la mochila. Esta vez tenía un arma. Nancy Grace lo dijo claramente. Llegó preparado para la misión el 30 de enero. Los días previos él estaba trazando su plan. No se trató de un delito de oportunidad. Fueron semanas de vigilancia, semanas de observación, semanas de espera del momento preciso. Y ahí es precisamente donde comienza el mayor error del FBI, el círculo que era demasiado pequeño. Cuando los investigadores trazan un perímetro de búsqueda alrededor de la escena de un crimen, están tomando una decisión. Dicen que la respuesta está dentro de este límite. Invierten recursos en ello. Ellos impulsan las propinas hacia eso.
concentran en ello toda su energía forense. En el caso de Nancy Guthrie, el FBI centró su investigación inicial en un radio de aproximadamente 2 millas alrededor de su casa. Nancy Grace apareció en TMZ y lo dijo sin rodeos. En su opinión profesional, el mayor defecto de esta investigación fue que el perímetro se estableció demasiado pronto y se aplicó con demasiada rigidez. Porque esto es lo que se encontraba justo fuera de ese círculo. A 2 millas de la casa de Nancy Guthrie, los investigadores encontraron un solo guante, en un campo junto a una carretera. El propio FBI lo confirmó. El guante parecía coincidir con los guantes que llevaba el sospechoso en las imágenes de vigilancia. Se recuperó ADN de él. Perfil masculino desconocido, que no figura en ninguna base de datos. 2 millas. Ese guante estaba justo en el límite que habían trazado los investigadores. Y el punto de Nancy Grace es este. Si la respuesta a este caso está a 2 millas de la puerta principal de Nank, ¿qué más estará a 3 millas de distancia, a 4 millas? ¿Qué ruta vehicular atravesaba los barrios justo fuera de ese círculo que nadie ha revisado completamente todavía? La cámara Ring de un vecino, ubicada aproximadamente a 3,5 kilómetros de la casa de NII, captó lo que parecía ser un vehículo sospechoso en la madrugada del 1 de febrero. Según los informes, esta pista se dejó inicialmente a 2,2 millas justo fuera del círculo. Mapa de Annie Guthrie. Ahora bien, es aquí donde este caso se vuelve profundamente personal y profundamente complicado. En los primeros días de la investigación, Annie Guthrie, hija de NY y hermana de Savannah, hizo algo que la mayoría de las familias en crisis no se plantean hacer. Se sentó y dibujó lo que creía que era la ruta de escape del asesino. Lo compartió en un chat grupal del vecindario. Se lo envió a los vecinos preguntándoles si alguien tenía algún vídeo de ese camino. La exagente especial del FBI Jennifer Coffin-Daifer, una agente retirada que ha seguido públicamente cada detalle de este caso, vio ese mapa y dijo algo que dejó a mucha gente perpleja. Ella dijo, estoy presente en todo este mapa. Es decir, creía que la ruta de Annie era creíble. Ella creía que merecía una investigación seria. Nancy Grace fue un paso más allá en su programa de reportajes sobre crímenes. Ella presentó el mapa públicamente. Señaló un salón de manicura que tenía una cámara de vigilancia orientada directamente hacia la calle. Señaló una escuela primaria con múltiples ángulos de cámara superpuestos en las esquinas del edificio. Señaló un salón de belleza reformado al que acababan de instalarle nuevas cámaras de seguridad. Y ella formuló la pregunta que nadie en las fuerzas del orden ha respondido completamente. Si esa era la ruta y todo a lo largo de ella estaba vigilado por cámaras, ¿por qué después de 95 días no tenemos ni una sola imagen clara del vehículo del asesino? Hay 2 posibles respuestas a esa pregunta. O bien los investigadores tienen esas imágenes y no las publican por razones estratégicas, o bien el asesino sabía específicamente qué carreteras tenían cámaras y las evitó todas. Nancy Grace se inclinó por la segunda respuesta porque observó que cuando los investigadores lo encontraron en el porche de la casa de Nueva York, no estaba ocultando su rostro a los vecinos. No miraba a su alrededor con nerviosismo. No tenía prisa. No le importaba la cámara del timbre en el porche delantero porque pensaba quitarla. Lo que le importaba era el camino de ida y vuelta a esa casa. Y toda persona que haya estudiado este caso a fondo cree que esa ruta fue planificada, trazada y ensayada antes de que llegara el 31 de enero. La cuestión familiar. Llegamos ahora a la parte de esta historia que ha dividido a este país. A las pocas horas de que se denunciara la desaparición de Nancy Guthrie, Internet centró su atención en Tommaso Cion. Fue la última persona en ver a Nancy. Él la llevó a casa en coche. La dejó sola. Nació en Italia, vive en Estados Unidos desde hace 2 décadas y está casado con Annie Guthrie desde 2006. Trabaja como profesor. Según todos los testimonios públicos, se trataba de un hombre tranquilo y reservado, que se vio envuelto en uno de los casos de personas desaparecidas más sonados de la historia moderna de Estados Unidos, simplemente porque estaba casado con la mujer adecuada. Las acusaciones en línea fueron inmediatas y desagradables, pero esto es lo que realmente muestran los registros. El 16 de febrero de 2026, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, se paró frente a las cámaras y dijo: claramente la familia Guthrie, incluyendo a todos los hermanos y cónyuges, ha sido exonerada como posible sospechosa. Esa declaración abarcaba a Tommaso Cion. Trataba sobre Annie Guthrie. Cubría a todos los miembros de la familia. La exagente del FBI Jennifer Coffin-Daifer fue aún más allá. Calificó de absurdas las acusaciones contra Tommaso Cion y cito textualmente. Explicó detalladamente cómo se exonera a los familiares en casos como este.
registros telefónicos, datos de vehículos, verificación de cronología, registros financieros, huellas digitales. El proceso es exhaustivo y en este caso se completó antes de lo previsto. ¿Por qué entonces sigue surgiendo la misma pregunta? Porque Nancy Grace, que no cree que la familia esté involucrada, sigue señalando algo que solo la familia sabe. Annie Guthrie conocía la rutina de su madre. Annie sabía qué noches salía Nancy. Annie sabía a qué hora solía acostarse Nancy. Annie conocía la distribución de esa casa. Annie sabía qué puerta usaba Nancy con más frecuencia. Y si alguien con un profundo conocimiento del horario de Nueva York estuvo involucrado en transmitir esa información a un tercero, incluso sin saberlo, eso cambia por completo la forma en que se planeó este crimen. Nancy Grace nunca ha acusado a Annie. Ella nunca ha acusado a Tommaso. Pero ella ha afirmado repetidamente que las personas más cercanas a Nancy son también las que con mayor facilidad podrían haberle proporcionado al secuestrador la información que necesitaba. Intencionadamente o no, esa es una distinción que Internet sigue difuminando. Y es esa distinción la que más importa, el ADN que aún está a la espera. En abril de 2026 se produjo una importante actualización derivada de la investigación. Una muestra de cabello encontrada en la casa de Nancy Guthrie había sido enviada a un laboratorio privado de Florida por el departamento del sheriff del condado de Puma. Pasaron las semanas, luego los meses. 11 semanas después de haber sido recogida la muestra, finalmente fue trasladada al laboratorio del FBI en Quantico. Nancy Grace fue muy directa sobre lo que significa ese retraso. Cada semana que una muestra de ADN permanece en un laboratorio privado en lugar de en las instalaciones del FBI, es una semana en la que la tecnología forense más avanzada del mundo no está trabajando con ella. El laboratorio del FBI en Quantico cuenta con recursos que los laboratorios privados simplemente no pueden igualar. La muestra fue descrita como una mezcla de ADN, lo que significa que contiene material genético de más de una persona. Aislar un perfil individual de una mezcla es un trabajo complejo. Se necesita tiempo, incluso en las mejores condiciones. El FBI ha confirmado que el ADN no coincide con el perfil de Nancy Guthrie ni con los perfiles de sus contactos cercanos, es decir, los miembros de su familia que ya habían sido exonerados. Entonces, ¿de quién es el ADN? Esa pregunta aún no tiene respuesta pública, pero es la pregunta que, cuando se responda, probablemente dará un giro radical a este caso. El rastro del Bitcoin. Hay un detalle más en esta historia que Nancy Grace ha calificado como la pista activa más prometedora del FBI. Las exigencias del rescate. A principios de febrero de 2026 llegaron notas de rescate exigiendo el pago en Bitcoin. Se proporcionó una dirección de billetera específica. Según los informes, la demanda ascendía a $6 millones. El FBI se negó a participar. Se negaron a realizar el pago y Nancy Grace explicó el motivo en términos que la mayoría de la gente no ha considerado del todo. Bitcoin no es imposible de rastrear. Ese es un mito en el que los delincuentes siguen creyendo y que los investigadores siguen explotando. Cada transacción de Bitcoin queda registrada de forma permanente en una cadena de bloques pública. La dirección de la billetera es visible para cualquiera. El movimiento de fondos que entran y salen de esa billetera, cada detalle de cada transacción, queda registrado para siempre y no se puede modificar. El 10 de febrero de 2026 apareció un pequeño depósito de Bitcoin en la billetera del rescate. Con ello llegó un mensaje. Estamos dispuestos a hablar. Ese mensaje no procedía del FBI. Ese depósito no estaba autorizado por las autoridades. Alguien, ya sea el propio secuestrador o alguien relacionado con él, hizo algo. Y en el momento en que lo hicieron, crearon un hilo rastreable. Nancy Grace lo expresó de forma sencilla. Muchos creen que Bitcoin es imposible de rastrear. Esta noche descubrimos que el FBI cree que esta es su pista más sólida. Los expertos forenses en blockchain, el mismo tipo de especialistas que han resuelto casos de ransomware, operaciones en la web oscura y redes internacionales de lavado de dinero, ahora están trabajando a partir de esa billetera digital. Cada monedero que alguna vez le envió algo, cada monedero que alguna vez recibió algo de él, cada dirección IP asociada con su creación, cada plataforma de intercambio que alguna vez la utilizó, ese rastro no desaparece, nunca desaparece. Y según los informes, el FBI cree que conduce a algo real. Lo que Nancy Grace realmente está diciendo, permítanme retomar el título de este video porque quiero dejar claro lo que Nancy Grace está diciendo y lo que no está diciendo. Ella no está diciendo que la familia haya hecho esto. Ella no está diciendo que Tommaso Cion sea sospechoso. No está diciendo que Annie Guthrie esté ocultando algo. Lo que ella está diciendo es esto. El FBI tomó decisiones tempranas en esta investigación que redujeron su enfoque demasiado rápido.
El círculo de 2 millas excluía las pruebas. El conocimiento que tenía la familia sobre la rutina de Nueva York, cualquiera que fuera el papel que desempeñó, intencional o accidental, no ha sido examinado completamente en público. El retraso en el envío de las muestras de ADN a Quantico costó semanas preciosas. Y un asesino lo suficientemente disciplinado como para inspeccionar una casa 3 veces antes de moverse, que fue lo suficientemente cuidadoso como para evitar todas las cámaras en su ruta de escape. Ese tipo de disciplina no surge de la nada. Alguien le ayudó a comprender esa casa. Quizás no sabían que estaban ayudando. Quizás fue una conversación escuchada por casualidad en el lugar equivocado. Quizás se trataba de una publicación en redes sociales sobre los planes de cena de Nueva York. Quizás se trató de algo tan insignificante como que alguien mencionara a la persona equivocada que una mujer de 84 años vivía sola en esa casa y dependía de un andador para desplazarse. Pero la precisión de este crimen, el momento oportuno, la preparación, el conocimiento exacto del momento de actuar, esa precisión provenía de algún lugar. Y Nancy Grace cree que el FBI aún no ha terminado de seguir esa pista. 3 meses sin arrestos. A fecha de esta grabación, 5 de mayo de 2026, han transcurrido 95 días desde la desaparición de Nancy Guthrie. Tiene 84 años. Su corazón es frágil. Necesita medicación para sobrevivir. Cada día que pasa conlleva un peso con el que la mayoría de nosotros no queremos lidiar por completo. El FBI tiene 50,000 pistas. Tienen ADN. Tienen grabaciones de vigilancia. Tienen un guante con un perfil de ADN masculino desconocido. Tienen una billetera de Bitcoin con transacciones rastreables. Tienen un mapa que dibujó la propia Annie Guthrie. Tienen un sospechoso que fue fotografiado en ese porche en al menos 3 fechas distintas. Y tienen a Nancy Grace de pie frente a las cámaras, señalando un círculo de 2 millas en un mapa y diciendo: «Lo dibujaste demasiado pequeño». 95 días. La recompensa por información que conduzca al paradero de Nancy Guthrie asciende a $100,000. Si sabes algo, lo que sea, la línea de información del FBI es tipsfbi.gov, gobierno. Esa propina podría ser lo que la traiga de vuelta a casa. Este caso no está archivado. El FBI lo ha afirmado públicamente. En Quantico hay nuevas pruebas de ADN en este momento. Un equipo de análisis forense de blockchain está trabajando en esa billetera de Bitcoin en este preciso momento. En estos momentos, un nuevo equipo de expertos contratado específicamente para revisar las pruebas está trabajando activamente. Pero 95 días es mucho tiempo para que una mujer de 84 años esté lejos de su familia, lejos de su medicación, lejos de todo lo que le resulta familiar. Nancy Grace no ha dejado de cubrir este caso. Brian N.T. no se ha marchado de Tucson y Brian Records tampoco se va a ir a ninguna parte. Estaremos aquí para cada actualización, para cada novedad. Cada vez que haya algún cambio en esta investigación, lo sabrán aquí primero, con todo el contexto, con hechos verificados y con el mismo nivel de detalle que les hemos ofrecido hoy. Suscríbete a Brian Records. Activa las notificaciones. Nancy Guthrie merece ser encontrada. Y vamos a seguir hablando de esto hasta que ella